preparado todo para definir la integral. Como estábamos en cálculo 2, eso era para funciones que iban de un intervalo cerrado AB a los reales. Y pedíamos varias condiciones, ¿no? Dos, sobre todo, que me interesan. Una es que f fuera una función acotada. Y dos, que el dominio en el que estábamos trabajando, es decir, en este caso este intervalo, bueno, está de más decirlo, pero es acotado también. Digo, está de más decirlo porque es cerrado, ¿no? Pero con estas condiciones, entonces estábamos trabajando. Ay, qué horror de recta. Con esas condiciones estábamos trabajando en un plano, es decir, en R2, y teníamos pues una función, pues no sé, más o menos así. Y estábamos trabajando en este intervalo. La función está acotada, o sea, acuérdense que acotada es dar un real, de tal forma que, digamos, de aquí no pasan los valores de la función. Y entonces encontrar la integral era encontrar el área bajo la curva aquí, ¿no? Y si no mal recuerdo, en cálculo 3 discutimos que esta integral, esta área bajo la curva, se podía encontrar por tres vías diferentes. Una que usaba supremos, ínfimos, otra que usaba puntos arbitrarios. Eso. Y ahora entonces, cuando hablamos de integral impropia, habría que preguntarnos qué pasa cuando la función que estamos estudiando no cumple alguna de estas características. O sea, no cumple esta o no cumple esta. Si no cumple alguna de esas, ¿qué? Decimos que no existe la integral, o estudiamos bajo qué condiciones, aunque no se cumplan estas, podríamos seguir hablando de la integral. Entonces, esa es la idea de cuando hablamos de integrales impropias. Pensar en qué pasa si la función no cumple alguna de estas y qué características establecemos para que de cualquier forma podamos establecer una definición de integral. ¿Sí? Entonces, habíamos estudiado por lo menos 3 casos diferentes, bueno, 2 casos generales, y se pueden establecer como casos, ¿no? Entonces, el primero era pensar en que este dominio no estuviera acotado. Es decir, consideren un intervalo o consideren la recta real o un intervalo abierto del tipo menos infinito, a, o bien puede ser toda la recta real, o puede ser algo del tipo, bueno, aquí puede ser cerrado, abierto, no sé, voy a ponerle cerrado, b, infinito. Entonces, para este tipo de dominios, queremos saber cómo establecer la integral ahí. Y la definición era la siguiente. Entonces, la integral desde menos infinito hasta b de f de x
es igual al límite de la integral que va desde a hasta b cuando a tiende a infinito de f de x de x. Entonces, dábamos esta definición por medio de este límite. O sea, si el límite existe, entonces esta cosa, la integral impropia, existe. ¿Se acuerdan de eso? Os estoy haciendo un súper resumen, no me estoy... Si algo no queda claro, entonces ya puedo ahondar un poco más si quieren. Y tenemos entonces la del otro caso, ¿no? Entonces, si los límites de la derecha existen, respectivos, depende de en qué caso estén trabajando, existen y tienen, que existan es que tienen valores finitos, o sea, valores En R, ¿no? reales, ajá, voy a ponerle así si quieren, en R, entonces decimos que las integrales... Yadis, ¿no te faltó poner en el primer límite que atendiera a menos infinito? que atendiera a menos... Ah, el signo, ¿verdad? Sí, ese. Sí, gracias. Sí, de nada. Entonces decimos que las integrales correspondientes... Las integrales... Esto también va en paréntesis. Las integrales impropias convergen. Convergen y convergen a ese valor. Es decir, existen. De otra forma, se dice que la integral diverge. O que no existe la integral. Entonces, la forma en la que esto se emplea es que, pues no sé, si tienen, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Entonces, fíjense que el dominio de donde se está pidiendo que se integre la función no es un dominio acotado. Entonces, eso inmediatamente nos dice que se está hablando de la existencia o no de la integral impropia. Y entonces vamos a recurrir a esta definición y a buscar si existe o no existe el límite correspondiente para poder dar la respuesta, ¿no? Entonces, esto es por la definición de integral impropia que acabamos de decir. En lo que nos tenemos que fijar es en el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral que va desde a hasta menos 1 de la función.
Y antes de meterme con el límite, pues quiero ver cuál es la integral o una función primitiva para esta función. ¿Cómo integro eso? Pues pareciera que está fea, pero la verdad es que no está Primero fea. hacemos la integral, ¿no? O sea, Ajá. integral de hasta... A ver, espera. Pues es que en sí hacer la integral creo que no es tan difícil. El problema va a No, ser probar. es por sustitución, ¿no? ¿Ya la vieron? Es como inmediata. Ah, Porque Simón, sí. tengo e a la menos x cuadrada. O sea, voy a pensar en tener e a la u Va a ser si, x cuadrada. si tuviera perdón, la derivada de u, ¿no? O sea, quiero ver, Pues podemos usar a u como x cuadrada, ¿no, Yadis? ajá, En ese caso de u sería u menos 2x de x x. cuadrada, y entonces quiero ver quién es de u. De u es menos, 2x de x. exacto. Multiplicamos por menos un medio fuera de Entonces, la integral y ya. x 2 de x, ándale, le voy a poner así, y entonces aquí le pongo menos un medio. Lo único que añadimos fue este 2, ¿no? Y entonces ya es inmediata. Eso es igual a menos un medio de e a la menos x cuadrada. Y esto debería de evaluarse desde menos 1 hasta a. Y eso por teorema fundamental es igual a menos un medio de e a la menos, tengo menos 1 al cuadrado, y luego menos, con el menos de acá me va a quedar más un medio de e a la menos a cuadrada. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Y esto, bueno, para no traer esos signos ahí, eso me va a quedar como menos 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y hasta ahí solo obtuvimos la integral, o sea, la primitiva. Luego hay que considerar el límite. Entonces, el límite cuando a tiende a menos infinito. ¿Eso tiene límite? Es de la campanita de Gauss, ¿no? Creo que es 0. ¿Todo el límite es 0? No, nada más el segundo, me parece. Esto se va a 0, ¿no? No, sí, ese. Esto se va a 0. ¿Están de acuerdo todos? Esto se fue a 0. Sí. Y entonces nos queda menos un medio de e a la menos 1. O sea, menos 1 sobre 2e. Y pues ya, el límite sí existió, esto es un valor real, y por lo tanto, decimos que la integral converge y tiene valor menos 1 sobre 2e. Y ya. ¿Sí? Sí. Sí, Eris. Sí, todo chido.
Sí, Cristian y Luis tienen razón. Pero ya le corregí. Avísenme cuando... Luego se me van los signos. Y bueno, caso similar es usando la otra, el otro caso, ¿no? Pues ahorita vimos este, lo mismo para este, nada más que del otro lado. Yo digo que hay que hacer otra, ¿no? A ver, otra. Entonces estamos en el segundo caso. Bueno, segundo subcaso, porque ahorita voy a poner otro caso, más general. Entonces, tengo que ver si existe el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 0 hasta b de seno de x. Y esto es igual al límite cuando b tiende a infinito. Ahora díganme una primitiva para esta. Ya sé que ya todo el mundo se la sabe. Es menos coseno de x. Y esto debe ser evaluado desde 0 hasta b. Pues, teorema fundamental, eso es el límite cuando b tiende a infinito de Menos coseno de b. Menos coseno de b, y tengo coseno de 0. Más Coseno 1. de 0 es menos coseno de 0, eso es 1, ¿no? Es que es menos coseno, ¿no? Sería más. Ajá, por eso 1. Ah, sí. Entonces le voy a poner como 1 menos coseno de b. Y entonces, díganme si ese límite existe. No, porque puedes definir como varios límites que, bueno, con n natural que tienen a infinito y convergen a diferentes valores. Exacto. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Entonces, Simón, sí. este límite no existe. Entonces, por lo tanto, la integral diverge. Y fíjense que entonces el caso 2 sería ver pues, la posibilidad de juntar estos dos casos. Si juntamos estos dos casos, entonces ya estamos en aquí, ¿no? ¿Será que se puede definir la integral impropia en el dominio que estamos tomando? Sería todos los reales. Pues sería como unos límites iterados, ¿no? Sería como iterados. O sea, como hacer que primero uno tiende infinito y luego otro tiende menos infinito. Ajá. O sea, considerar los dos, ¿no? Los dos casos, juntar los dos casos. Exacto. Déjenme escribirlo como definición. Entonces, si la integral desde menos infinito a 0 de f de x y la integral desde 0 hasta infinito de f de x, si ambas convergen, entonces
se dice o diremos que la integral desde menos infinito a infinito de f de x converge y tiene por valor pues la suma de estos dos, ¿no? O sea, la integral desde menos infinito a infinito de f de x es igual a la suma de las dos anteriores. Y pues, en caso contrario, diverge. O sea, basta que una de las dos no converja y entonces esta pues diverge. Y eso que les acabo de decir es súper importantísimo. O sea, primero checo que estas convergen. Si las dos convergen, entonces tiene sentido de hablar de esta y de la suma de estas. Al revés, no. ¿Se acuerdan de eso, no? Es importante tener muy en cuenta las hipótesis y para dónde va el implica. ¿Va? Entonces, pues no sé, si ustedes tuvieran, por ejemplo, a ver, díganme si existe o no existe la siguiente integral. Pues a ver, primero hay que sacar la integral, ¿no? Uh-huh. Pero acuérdense que tienen que checar estas, ¿no? Sí, ya dije. Entonces, piensen primero en, pues no sé, la que quieran. Esta. Y esto es el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 hasta b de 1 sobre 1 más x cuadrada de x. Y yo digo que esta es de las que están en la tablita, ¿no? ¿De todo el mundo se acuerda cuál es? ¿La que lleva logaritmo? No. Creo que no. Sí, dime. ¿Es la de arcotangente? Sí. Entonces es arcotangente de x y esto debe de estar evaluado de 0 hasta b. Y entonces esto es el límite cuando b tiende a infinito de arcotangente de b menos arcotangente evaluada en 0. Y díganme si eso tiene, si ese límite existe y quién es. ¿Ya lo vieron fijamente? Bueno, como así de detallito les puedo recordar que la tangente de pi medios se va a infinito. Cuando se acercan mucho a pi medios, esto se va a infinito. Y la tangente en 0 es 0. Pues el arcotangente de 0 es 0. Ajá.
Y este límite entonces es pi medios, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Todos? O sea, cuando me acerque mucho es que estoy en tangente, ¿no? Ahora apliquen la arcotangente. Cuando me acerque mucho con la arcotangente a infinito, entonces me voy a acercar a pi medios. Ahora díganme, ¿cómo es esta función? Esta. Bueno, no me la dibujen toda, si quieren, pero díganme cómo es respecto a la paridad. ¿Es par o impar? O ninguna de las dos. Pues ninguna de las dos, ¿no? ¿Ninguna de las dos? A ver, véanla fijamente. Porque 1 más x cuadrada, a ver, paréntesis. ¿Cómo es 1 más x cuadrada? Pues es la parábola subida al 1, ¿no? ¿Todo el mundo se acuerda? Si esto fuera 1, entonces es una parábola que viene por aquí. Imagínense la bonita. ¿Y cómo es 1 sobre esto? Pues va a venir de algo que se hace muy chiquito, porque 1 sobre algo muy grande se hace muy chiquito, ¿no? Positivo porque ambas cosas son positivas, entonces va a venir algo así y luego va a crecer acá una montañita y va a bajar. Eso gráficamente. Y algebraicamente, si ustedes toman valores positivos aquí, ¿en qué difiere si toman valores negativos aquí? Por el cuadrado, esto va a ser lo mismo, ¿no? O sea, f de x es igual a f de menos x. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, digo, eso era parentesito. ¿Para qué nos servía eso? Pues porque como 1 sobre 1 más x cuadrado es una función par, entonces la integral que acabamos de encontrar que va de 0 a infinito, de 1 más 1 sobre 1 más x cuadrado de x, pues tiene que ser igual a la integral que va desde menos infinito a 0. ¿Sí o no? Y esta ya sabemos que es pi medios. Entonces esta integral, ¿qué va a ser? Pues va a ser igual a pi medios. Y por lo tanto, ¿qué? La integral que andábamos buscando, aquí miren, desde menos infinito a infinito, la integral desde menos infinito a infinito de 1 sobre 1 más x cuadrada de x, converge, porque estas dos convergen, y va a converger a pi medios más pi medios, es decir, a pi. Bueno, antes de eso déjenme ponerle, por lo tanto, esta integral converge. Y este es el valor.
¿Sí está bien? Sí, Edith. Bueno, y esos son casos para cuando cuando el intervalo donde estamos integrando no es un intervalo acotado. Pero también puede existir casos en donde el intervalo esté acotado, pero sea la función la que no está acotada. ¿No? ¿Qué hacemos en ese caso? O sea, cuando tenemos algo así como piensen en una función que hace, pues no sé, algo más o menos así, y que ustedes están queriendo integrar en este intervalo. Este intervalo está súper acotado, es un intervalo, de hecho lo podemos tomar cerrado, pero aquí hay un punto donde la función no es acotada. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Pues va a haber a su vez otra vez dos subcasos que hay que considerar dependiendo de las características de la función. Entonces les recuerdo la definición de ambos casos. Definición. Si ustedes tienen una función continua, en el intervalo, primero voy a considerar un intervalo semiabierto. Y supongan que el límite de f de x cuando x tiende a b, ¿por dónde debo de tender? Por la izquierda, ¿cierto? Si eso fuera infinito, o sea que tuvieran no esta situación, sino una situación así, ¿verdad? Entonces, en un intervalo semiabierto y el problema es aquí, cuando se acercan mucho a B. Bueno, aquí para que no tenga que ser siempre la función positiva, déjenme ponerle valor absoluto para considerar los dos casos. Entonces, en ese caso, la integral que va desde A hasta B de f de x es igual al límite cuando x tiende a b por la izquierda de la integral desde a hasta, ¿qué le pongo? Hasta t de f de x. Y lo mismo que ya dijimos antes, ¿no? Si ese límite existe,
Y cuando decimos que existe otra forma de decir es que es finito, o sea, es un real, entonces decimos que la integral converge. Lo que ya habíamos dicho antes, si el límite no existe, entonces la integral diverge. Ahora fíjense que aquí podríamos establecer un caso 2 de la misma definición, ¿no? Que es en un caso que tuviéramos un intervalo así, o sea, donde A estuviera abierto por la izquierda y B está cerrado aquí. Entonces, para esta misma función, dibujito de función, entonces tendríamos un caso 2. Pero están de acuerdo que la definición es análoga, ¿no? Nada más que, o sea, del otro lado. Pues como es análoga, pues ya no la voy a escribir. Ahí la escriben con calma. ¿Sí? ¿Está clarísimo? Es un caso similar. Sí, Yadira. Y entonces voy a ocupar un ejemplo de otra integral de esas de la tablita. Digan si existe o no. O acuérdense que lo pueden decir si converge o diverge. Son cosas similares. La integral impropia. Siguiente. Va a ser la integral de 0 a 2 de 1 sobre la raíz de 4 menos x cuadrado. Y esa, si la ven fijamente, también es una conocida. Es una sustitución trigonométrica, ¿no? Ajá. Pero seguro ya la tienen en la tabla. Porque es de las comunes. Hasta la bautizamos con un número, estoy segurísima. ¿Ya les sonó? Es la de arcoseno, ¿no? Ajá. Entonces, aquí les voy a poner. Ver la lista de integrales. Y verificar que la integral en general de 1 sobre la raíz de a cuadrada menos x cuadrada es igual a arcoseno de x sobre a. Y si no están convencidos, pues háganla. Se requiere una sustitución.
Bueno, pero entonces, ¿esta qué es? Quiero encontrar esta. Entonces, por definición, esta integral tendría que ser, es igual, más bien, al límite cuando, ¿qué? ¿Dónde es el conflicto? En el 2, ¿no? En el 2, evidentemente, no en el 0. El conflicto es en el 2. Esto se hace casi 0 y entonces aquí hay problema. Se va a infinito este cociente. Entonces, el límite cuando t tiende a 2 por la izquierda de la integral desde 0 hasta t de esta función. Y eso va a ser igual al límite cuando t tiende a 2 por la izquierda de El arcoseno de x sobre 2. el coseno, exacto, de arcoseno de x sobre 2. Y esto hay que evaluarlo de 0 a t. Entonces nos va a quedar el límite cuando t se va a 2 por la izquierda de arcoseno de t sobre 2 menos arcoseno de 0 sobre 2. Ajá, Arcoseno de 0 es 0. sí. ¿Y el otro? Eso sería arcoseno de 1. Ajá. ¿Y eso quién es? Piensen, como les dije, en lo que les decía hace ratito, ¿no? Piensen en la inversa de seno. ¿Sí? No. O sea, seno. Esto dijimos que se iba a 1, ¿no? Entonces díganme cómo es el seno, en qué valores de x el seno se va a 1. En todos los múltiplos de pi medio. Ajá. Entonces esto se va a pi medios, ¿no? Porque ya hemos dicho que esta se va a 0. Entonces esto se va a pi medios. Si no tenemos algo así para seno. Este es seno. Entonces arcoseno de pi medio se va a 1. Y este límite es pi medios. ¿Y entonces qué? Por lo tanto, la integral converge y converge a pi medios. ¿Sí? ¿De acuerdísimo?
Y si Ok. tuvieran, a ver otro, si tuvieran la integral de 0 a 16 de 1 sobre la raíz cuarta de x, ahí donde es el problema, ¿En 0? en 0. Entonces estaríamos considerando el otro caso que no escribimos, ¿no? Pero ¿cómo diría ese caso que no escribimos? Diría que la integral de 0 a 16 de 1, ¿sí me entienden por qué digo que es el otro caso, no? Porque escribimos, acuérdense, en el caso en el que teníamos algo así como A y B y teníamos algo así. Y aquí no está acotada la función. Y el otro caso es considerar que es algo así. Entonces aquí es donde hay problemas con la función que no está acotada. Y entonces aquí estamos del 0 al 16. Entonces el problema es en el 0, que es cuando esto se hace muy parecido al 0 y 1 sobre algo muy parecido al 0, es algo que se hace muy chiquitito cada vez más. Esto se va de volada a infinito, ¿no? Entonces tenemos este caso, que fue el que no escribimos. Pero no importa, ¿no? Diría más o menos así. Esto sería el límite cuando t tiende a 0. Ahora fíjense que va a tender por la derecha. O sea, me tengo que acercar al 0 por la derecha. No me puedo acercar por la izquierda porque esto no está definido. Entonces me acerco al 0 por la derecha. Y entonces ahora lo que va a cambiar es el límite inferior de la integral. Esto va de t hasta 16 de x, déjenme ponerlo como a la menos un cuarto de x. Y si existe este límite, entonces esta integral converge y converge a ese valor de este límite que previamente vimos si existía o no. Y esto es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de, díganme una primitiva de esta. Es x menos un cuarto más 4 cuartos, o sea, x a la 3 cuartos, ¿cierto? A la 3 cuartos sobre 3 cuartos, y mejor lo pongo como 4 tercios. Y esto tiene que estar evaluado desde t hasta 16. Y el teorema fundamental me dice que esto es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de 4 tercios de x, perdón, de t a la 3 cuartos menos 4, lo estoy haciendo todo mal, espérenme, perdonen. Ajá, como decíamos, esto es 4 tercios de 16 a la 3 cuartos menos 4 tercios de t a la 3 cuartos. Y ahora sí. ¿Sí? Y esto es igual al límite cuando t tiende... ¿Esto qué es? ¿Alguien sabe cuánto es esto?
¿Alguien ya hizo la cuentita? 32 tercios. Va. Entonces 32 tercios. Si alguien no se convence, y lo hace con calmita. Yo le creo a Luis Fernando. Y ahora díganme qué onda con esto. T se va a 0. Si T se va a 0, entonces esto se va a 0 y este producto se va a 0 y esta resta se va a 0. Entonces esto es... Solo sobrevive el 32 tercios. Entonces, la integral converge y converge a 32 tercios. Y así, ¿no? ¿Sí está clarísimo? ¿O quieren otra? Básicamente es pues que manejen la definición según el caso que estén trabajando y a eso le suman pues el manejo de límites, ¿no? A ver, una última de volada. ¿Qué pueden decir de esta? Pues desde las del segundo caso, porque el problema está en el 0. El lío es en el 0. ¿Se acuerdan? Sí, la del logaritmo. Entonces, como el lío es aquí, pues hay que pensar en que hay que considerar el límite cuando t se va a 0 por la derecha de la integral de t hasta 1 de 1 sobre x de x. Y esto es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de una primitiva es el logaritmo del valor absoluto de x, pero por cómo está definido esto, entonces le puedo quitar barras de valor absoluto y eso evaluado desde t hasta 1. Entonces, teorema fundamental, parte 2, dice que esto es el límite del logaritmo de 1 menos el logaritmo de t. ¿Y quién es el logaritmo de 1? Cero. Ajá, exactamente, 0. Entonces me va a quedar menos el logaritmo de t. ¿Cómo es el logaritmo de t? Cuando t se va a 0. Ah, bueno, menos. Debería de ser ¿quién? ¿Sí se acuerdan, no? ¿Cómo es logaritmo? ¿O no se acuerdan? Logaritmo viene así. Y aquí en 1 se hace 0. Entonces, si fuera logaritmo,
sería menos infinito. ¿Están de acuerdo? Pero como es menos logaritmo, entonces esto es infinito. Y por lo tanto, ¿qué? La integral no converge. Como este límite no existió porque no es un real, porque no es un número finito. Ya me acordé que algunos tenían alguna duda y luego me decían si existió el límite y es infinito. No, si es infinito, no existió. O sea, para que exista tiene que ser un número finito, es decir, un número real. Y como este no existió, entonces la integral no converge, es decir, la integral diverge. Y ya nada más nos falta el caso que englobe ambos dos casos. ¿Sí me explico cuando digo ambos dos casos? O sea, este y este. Es decir, que tuvieran un intervalo cerrado A, B, pero que existiera un número C en medio de ese, bueno, no en medio a la mitad, sino en algún lugar de ese intervalo AB, tal que ahí la función estuviera no acotada, ¿no? Que es como este caso. El caso general es uniendo estos dos que tuvieran de aquí hasta acá, y aquí hay un punto, le voy a llamar C, en el que pasa eso, ¿no? No tiene por qué estar exactamente a la mitad, sino... Sí me entienden, ¿no? El caso más general. Y el caso más general, entonces, ¿cómo lo podríamos enunciar? Diríamos lo siguiente. Sea f continua en el intervalo cerrado A, B, excepto en un número C, y este C cumple, es tal que A es menor que C y B es menor, y C es menor que B. Y supongamos que el límite cuando x tiende a C de el valor absoluto de f de x es igual a infinito. Entonces definimos, ¿sí está claro por qué le pongo valor absoluto, no? Para que no siempre sea estrictamente el caso como el del dibujito que hice, sino que puede ser que que f de x sea una función donde hay en C es algo negativo, pero finalmente voy a considerar el valor absoluto para que me dé el infinito. O sea, estoy considerando ambas posibilidades de comportamiento de f. Entonces definimos que la integral desde a hasta b de f de x es igual a la integral de a c de f de x más la integral de c a b de f de x de x. Y hasta ahí no hemos hecho nada diferente, o sea, esto es por propiedades de la integral, pero lo que sí es diferente es que definimos esto siempre que
ambas integrales a la derecha de la igualdad convergen. Y otra vez, si estas convergen, entonces esta igualdad se da y la integral converge. Ambas convergen. En caso contrario, decimos que la integral del lado izquierdo, o sea, esta diverge. ¿Sí está claro? Si está claro, entonces piensen en el siguiente ejemplo. Si quieren integrar desde 0 a 3 de 1 sobre x menos 1 a la 2/3, vean fijamente esa expresión y díganme dónde es que existe algún lío. ¿Dónde hay líos? En x igual a 1, ¿no? Porque cuando x se haga 1, esto va a ser casi 0. Y esto sería 0. Y 1 sobre 0, pues se va a infinito. ¿Sí? Entonces la observación importante en este caso es que la función es no acotada en x igual a 1. O en x igual a 1 podrían decirlo también como en x igual a 1 la función se va a infinito. ¿Sí? Y por esa razón estamos en este caso de integral impropia. Entonces, lo que tendríamos que hacer es considerar que la integral de 0 a 3 de x sobre x menos 1 a las 2/3 es igual a la integral de 0 a 1 de x sobre x menos 1 a la 2/3 más la integral de 1 a 3 de x menos 1 a la 2/3. Y cada una de estas es un límite diferente. Es decir, por este lado tenemos que considerar el límite cuando t se acerca a 1. Fíjense de qué manera es la función. Esto es algo así como, estamos integrando en el 0, del 0 al 3. Y hay problema en el 1. Entonces la función
va más o menos en 0, vale 1, ¿no? Entonces la función, la grafiquita es más o menos así. Aquí hay una asíntota y luego viene así. Y entonces aquí hay que pensar en el límite cuando t se acerca a 1 por la izquierda. Y del otro lado vamos a considerar el límite cuando t, bueno, para no encimarles tantas t, le voy a poner s. Cuando s se acerca a 1, pero ahora estamos del otro lado, entonces se acerca a 1 por la derecha. De la integral desde s hasta 3 de la función que estamos trabajando. Y esto es igual, ahora sí, díganme funciones primitivas. Bueno, para ambos casos es la misma, ¿no? Solo nos fijamos en el límite diferente. Esto es x menos 1 a la menos 2 tercios más 3 tercios, o sea, x menos 1 a la 1 tercio sobre 1 tercio. Mejor le pongo aquí 3. Y eso va a estar evaluado desde 0 hasta t. Y la otra es el límite cuando s tiende a 1 por la derecha de 3 que multiplica a x menos 1 a la 1 tercio y está evaluada desde s hasta 3. Y esto es igual al límite cuando t tiende a 1 por la izquierda de 3 veces t menos 1 a la 1 tercio menos 3 por 0 menos 1, que es menos 1 a la 1 tercio, más el límite cuando s 3 a la 3 menos 1, que son 2 a la 1 tercio, menos s menos 1 a la 1 tercio. Pero este 3, me comí el 3. ¿Sí? Véanlo fijamente porque ya ven que luego se me van los signos. ¿Está bien eso que escribí? ¿Ahí siguen o ya se fueron todos? ¿O ya los dormí? Sí, yo voto porque sí está bien. ¿Sí? Así de votación de plano. No, sí se ve bien. Sí. Creo que no te volaste nada ahora. Va. Entonces díganme, ¿cuánto es eso? Bueno, díganme si existe ese límite. Ambos límites, no sé. A ver, bueno, pues el primero sabemos que es un real. El primero... Pues el primero de la suma, pues. Ah, no, rayos. Es que no vi que eran... A ver. 1 por la izquierda es algo así como 0.999
menos 1, me va a quedar algo negativo, chiquitito, cada vez más chiquitito. A la 1/3 se pega más al 0, ¿no? Por 3, pues esto fue 3. Digo, perdón, 0. Y ¿sí están de acuerdo en lo que les dije? Yo digo que se va a 0. Y esto sí es real. Pues se fue a menos 1 por 3, menos 3 y menos. 3. Esto se va a 3, exactamente. Entonces, 0 y 3, pues esto se fue a 3. Y este se va a esto, sea lo que sea esto. Y esto, Lo de la izquierda es como 3.78. Y eso se va a 0, ¿no? ajá, se va a 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces tendríamos 3 menos 3.78 más 3.78. Más. Solo que me conflictúan los puntos algo. Mejor le voy a poner así. Va. Sea lo que sea eso. Bueno, si lo quieren aproximar, entonces ya uso lo que me dijiste. Quedarían 6.78. Eso. Aprox. Es que poner igual a eso me genera siempre como problema. Va, y ya. Son todos los casos habidos y por haber, creo, de integral impropia. Entonces, hasta aquí le dejo con ese tema. ¿Tienen duda de algo? ¿Pregunta de algo? Ahorita no, ya dice. ¿No? ¿Todo bien? De ayer teníamos pendiente algo de una igualdad, pero no vino Christopher, ¿verdad? ¿No está por ahí Christopher? Creo que no. Porque usamos una identidad trigonométrica y y él me pidió que si la veíamos. Según yo era esta. A veces las pongo por si después ve el apunte. Por si a ustedes no les sonaba igual. Era la que son las identidades que relacionan producto y los productos los convierten o los llevan, no los relacionan, a sumas. Y entonces era la siguiente: seno de mx por coseno de nx es un medio. O sea, ayer solo la enuncié y la usamos. Entonces, pues una posibilidad, ya saben, es considerar esto y llegar acá, o considerar esto y llegar acá, ¿no? Entonces creo que es mucho más sencillo, sale de volada, si consideran de este lado la suma de ángulos con seno
y luego la resta. Entonces, si ustedes consideran la suma, pues tendrían la suma de estos. Entonces, usando pues la de siempre para la suma, entonces les quedaría seno de mx por coseno de nx más coseno de mx por seno de nx. Y ahora si consideran la identidad para la resta, entonces les queda muy parecido, pero con el menos, que es coseno de nx por seno de nx. Y ahora yo quiero sumar estas dos, ¿no? Entonces, si sumo estas dos, fíjense que se va esta con esta. Y me queda, pues, 2 veces esto, ¿no? Es igual a 2 veces seno mx por coseno de nx. Pero tengo esta igualdad, pues puedo pasar un medio del otro lado, ¿no? Y ya acabamos. Esa fue la única duda que me dejaron pendiente de ayer. Y las otras pues salen igual de volada, creo, usando las formulitas para suma y para resta. ¿Sí? ¿No tienen más duda de algo? Bueno, si no tienen más duda, pues hoy terminamos temprano. Hasta aquí dejamos este repaso y mañana definimos qué hacemos en adelante, ¿no? Según el plan establecido con Marco. Vale, muchas gracias. ¿Va? Cuídense, ya saben que si tienen dudas de algo, escríbanme. Yadira, la lista de integrales que hicieron ustedes, ¿en dónde la podemos encontrar?